Educación al Día. Un podcast divulgativo que coordina el profesor José Quintanal Díaz de la Facultad de Educación de la UNED. En colaboración con académicos y especialistas, nos permite un amplio recorrido de carácter pedagógico por los más diversos contextos. Contamos en esta ocasión con la presencia de José Manuel Osoro Sierra, profesor de EGB, licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad de Salamanca, aunque el profesorado es obtenido en la Universidad de Cantabria, doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación también por la Universidad de Oviedo. Es profesor titular de universidad en el área de didáctica y organización escolar. En el ámbito de la docencia, su actividad ha estado siempre centrada en materias propias del área de didáctica y en esta de la organización. Ha compaginado toda esta trayectoria docente con labores de gestión en la Universidad de Cantabria, donde actualmente es el decano de la Facultad de Educación. Además, primero fue vicedecano de Ordenación Académica, también durante 9 años fue director del Departamento de Educación y me consta que también trabajó en el Servicio de Orientación. En el capítulo de investigación, su currículum también está debidamente nutrido. Quiero destacar sobre todo que es miembro del equipo de investigación de un proyecto I+D, así financiado con enfoques de aprendizaje de los estudiantes universitarios. Pero hay una cuestión que a nosotros nos inquieta y sabemos que él nos puede aportar, y es todo el tema de la educación infantil. Él durante los últimos años ha dedicado no solamente a la docencia, sino también a la investigación y la acción, ahora lo vamos a ver, a la educación infantil. José Manuel, sé bienvenido y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Estupendo, encantado de estar aquí con vosotros y participar. Además, de este momento con un amigo, además. Además, eso quería resaltar. Esta es una charla entre amigos, nos conocemos largamente, fuimos compañeros de facultad en nuestra formación inicial y además hemos colaborado mutuamente en muchos programas formativos, lo cual para mí siempre es una gran satisfacción contar con un paisano y un amigo pues como igualmente. tú. Bueno, José Manuel, vamos a hablar un poco de pedagogía y vamos a hablar un poquito de educación. ¿Cómo está hoy en día la pedagogía y cómo está la educación infantil? ¿Cómo la ves? Vamos a ver, la veo con ilusión. Yo creo que la educación infantil en España ha sido el motor de la innovación docente, de la innovación didáctica, y que ha servido también para que en otras etapas educativas, primaria y secundaria, vean cosas que no veían. Yo creo que las maestras y maestros, fundamentalmente maestras, porque realmente la educación infantil es una etapa muy, muy femenina, han descubierto que el espacio, por ejemplo, es un elemento, un agente de aprendizaje importante. Y han sido la gente de educación infantil, ¿no?, los que nos han hecho ver, probablemente a los de primaria y otras etapas superiores, que el espacio puede jugar un papel fundamental. Las maestras de educación infantil han descubierto también el trabajo en equipo. Desde hace muchísimos años, desde los años 70 yo vengo, ya estamos oyendo hablar de poner grupos de 5 o 6 niños que pueden colaborar y trabajar. Esto que ahora denominamos aprendizaje cooperativo o trabajo en equipo, como queramos llamarlo, lo venían haciendo las maestras de educación hace muchísimo tiempo, ¿no? El papel que juegan los materiales en el desarrollo, digamos, didáctico de los contenidos escolares, también es un, digamos, descubrimiento que vienen haciendo las escuelas infantiles desde hace tiempo. Y eso se ha ido trasladando también a educación primaria. ¿Me vas a permitir que haga evidente? Hay peros también. Hay peros, ahora hablaremos de ello. Digo, ¿me vas a permitir que haga evidente alguna intimidad? Estos días hemos estado charlando, debatiendo, compartiendo horas de reflexión y de trabajo. Y yo he captado en ti 3 detalles que me han llamado la atención porque se te iluminaba la mirada cuando hablabas de ello. Y los 3 tienen mucha, mucha relación con la educación infantil. No me mires así, me mira como diciendo, a ver por dónde sale a ver por dónde sale. Verás, la primera vez que me has hablado de la escuela esa que tenéis allí en Cantabria, en el ámbito de la Universidad de Cantabria, me contabas cómo te pidieron montarla, fundarla y además dirigirla pedagógicamente. Te vibraba el corazón pensando en los niños.
Y hablamos de una escuelita de 0-3 años. Uh-huh. La segunda vez, estos días me has contado que vas a tomar un año sabático para profundizar en el estudio y el conocimiento de las experiencias de educación infantil. Sé que estás muy relacionado con Reggio Emilia, en Italia, con alguna empresa de trabajo pedagógico, también en este país, y quieres dedicar un año solamente a investigar y profundizar en este tema. Y la tercera, y tiene mucha relación con la educación infantil, es cuando me has contado que vas a ser abuelo. Y me contabas lo que como abuelo quieres hacer como educador y como pedagogo. 3 detalles muy importantes que quiero repasar ahora contigo. ¿Te atreves? Venga, a por ello. Vamos allá. Tu escuelita. Cuéntanos cómo nace esa escuela. Bueno, la escuela infantil de la Universidad de Cantabria nace porque el rector Federico Gutiérrez Solana, hace ya por lo menos 13 años, llevaba en su programa electoral... Si no me equivoco, fue presidente de la CRUE. Fue presidente de la CRUE, exactamente, sí, tienes razón. Llevaba en su programa, y así lo había pactado con los sindicatos, etcétera, la creación de una guardería, ¿no? Este hombre es un ingeniero de caminos, con lo cual el tema de educación escolar pues le queda bastante lejos, ¿no? Y me llama, y eso es efectivamente lo mejor que me ha pasado en los últimos años, yo creo que lo mejor que me ha pasado en mi carrera universitaria, y es que me llama para decir, ¿a ti te apetecería montar una guardería? Digo, hombre, a mí me gustaría montar más una escuela infantil, para darle un carácter pedagógico y educativo a esta historia, ¿no? Y dice, pues adelante. Y entonces, el adelante fue un adelante, con toda sinceridad, nos dejó total libertad para desarrollar un proyecto pedagógico, que además él siguió de una manera, bueno, con una mirada de ingeniero, evidentemente, pero que yo creo que en sus ratos aprendió mucho. Y esto ocurrió hace 13 años, ¿no? Y la escuela ha evolucionado mucho. La escuela es una escuela que está dentro del campus de la universidad, sí. Es una escuela 03, ¿de acuerdo? Me imagino que destinada al personal de la universidad. Exactamente, a hijos e hijas de profesores, estudiantes y PAS, ¿vale? Si no se cubren las plazas, pues las sacamos fuera. Pues estamos en un barrio pero en estos 13 años las plazas se cubren completamente con el personal de la universidad, de todos los estamentos de la universidad, ¿vale? Y hemos ido desarrollando un proyecto pedagógico. Tenemos un equipo docente de 9 personas. Seguimos un modelo, digamos, muy parecido, salvando el contexto de actuación, a las escuelas regianas, a las escuelas italianas, con las que a partir de la escuela infantil pues hemos podido entrar en contacto con ellos y actualmente estamos trabajando conjuntamente con ellos. Ahora vamos a ir con ellos. José Manuel, márcanos la diferencia entre una guardería y una escuela infantil. Bueno, porque es muy interesante para un pedagogo. La misma palabra lo dice, ¿no? Es decir, una guardería sería un sitio donde se guardan cosas, donde se guardan niños, simplemente con el objetivo de que estén adecuadamente atendidos, que coman, que estén higiénicamente limpios, etcétera, etcétera. Una escuela infantil va un poquito más allá. Una escuela infantil cree en el potencial que tienen los niños para aprender. En nuestra escuela infantil el principio fundamental es, digamos, poner a los niños y niñas desde 0-3 años, desde los 4 meses, que es cuando comienzan, en situaciones de aprendizaje, en situaciones relacionales. Es una escuela infantil que decimos que lleva una pedagogía relacional, una pedagogía de las relaciones, porque nosotros aprendemos con el otro. Yo estos días que he estado aquí en la UNED he aprendido de la gente y me voy con un bagaje de experiencias que no traía hace 2 días, ¿no? Espero que de mí alguien diga, pues mira, este ha dicho algo interesante. Y nos podemos sorprender que niños y niñas, ¿no?, de 8 meses son capaces de interactuar juntos, ¿no? Claro, es 0-3. Nosotros nos hacemos las preguntas de, bueno, ¿qué significa que un niño te dé un objeto? ¿No? Porque eso tiene que tener un significado psicológico, un significado pedagógico. Entonces, la cuestión es ponerles constantemente en situaciones problemáticas, situaciones que tienen que resolver, bien o mal, pero situaciones de ese tipo. Y nosotros defendemos eso, que el niño desde el principio de nacimiento
tiene capacidad para aprender, tiene capacidad para relacionarse, tiene capacidad para resolver problemas, etcétera, etcétera. Es el niño que decía Malaguchi, el pedagogo de las escuelas de Reggio Emilia, es el niño rico, un niño potente, un niño con potencialidades, un niño capaz. Y eso se lo tenemos que explicar a los padres también, porque los padres a veces no saben del potencial que tienen sus hijos, ¿no? Muchísimo más de lo que ellos piensan. Y que sus hijos no están solamente en la esfera privada, sino que también forman parte de su público, ¿no? Y la escuela debe formar parte también de lo público. Y la escuela infantil nos ha servido también para vincularnos con lo que hacemos en la facultad. A mí personalmente, evidentemente, ¿no? Uh-huh. Pero a mis alumnos de las asignaturas, nosotros yo una asignatura que imparto en cuarto. Hablamos de cuarto de grado de cuarto de grado magisterio. de educación infantil, de magisterio de educación infantil. Las 3 últimas clases las doy en la escuela infantil. Las hacemos en la escuela infantil, ¿eh? Con la ayuda de las educadoras que hay allí, de la directora del centro, etcétera, etcétera, que hemos conectado y ahí sí que hay una relación perfecta, ¿no? Me das envidia. Pues sí, seguramente. Doy envidia a mucha gente por este tema, vamos. O sea, solamente me gusta contarlo para dar envidia. Eso es, el desarrollo del apego que tenéis que tener allí tiene que ser impresionante. Sí. Tengo ganas de conocerla. Ya me estáis invitados porque ya he dicho antes que es una escuela abierta, una escuela pública. Sí, entonces, sí. Iré. Perfecto. Iré y me encantará. Esa es la primera cuestión. Estamos hablando con José Manuel Osoro Sierra, pedagogo, amigo, decano de la Facultad de Educación de la Universidad de Cantabria. Acabamos de hablar de su escuela, su escuelita, como él la llama, su escueluca. Exactamente. Su escueluca, en este lenguaje que nos caracteriza a los que somos de esa tierra. Vamos con la segunda. Ese año que te vas a tomar de formación y de investigación. He captado en ti, y me encantaría poder acompañarte en ese recorrido, el potencial de abrir caminos nuevos en lo que tiene que ser la educación infantil. ¿Estás convencido de ello? ¿Estás convencido de ganar ese futuro? Totalmente. Márcanos por dónde tendrían que ir esas líneas. Yo antes, cuando en la primera parte de la intervención, que hablaba de lo bueno y del potencial que tiene la educación infantil, te dije, pero bueno, hay algún pero. Era que observo también que la educación infantil está en este momento muy encaminada, muy escolarizada, está pensando mucho en la educación primaria, ¿no? Y se está dedicando demasiado tiempo a aprender a leer y a escribir, o a aprender matemáticas por lo que va a ocurrir después. Y yo creo que eso debe ocurrir, pero debe ocurrir por la importancia que ocurre en ese momento determinado en la propia educación infantil. O sea, yo digo, la educación infantil no es subsidiaria de otras etapas educativas, tiene sentido en sí misma. Y si no pensamos que deba ser así, yo creo que estamos haciendo un flaco favor, ¿no? Por eso un poquito la idea de año sabático, ¿no? Cada parte de ser un lujo el poder dedicar un año a estudiar, que es lo que me está faltando de estos últimos años, que me estoy dedicando a la gestión, ¿no? Pues sí. Que el estudio, bueno, pues deja un poquito que desear en este momento. Entonces, la oportunidad de dedicarme, dice, bueno, ahora voy a pasar mucho tiempo en la propia escuela infantil, voy a pasar tiempo con otros colegas, concretamente en Barcelona, con un grupo de investigación sobre materiales escolares que me interesa en educación infantil, sí. Que me interesa mucho, y la posibilidad de estar también en Reggio Emilia, pasarme una temporadita en Reggio Emilia, en Italia, que aparte es una ciudad muy pequeñita, muy parecida a Santander, le falta el mar, y eso es un lujo. Eso es un lujo, exactamente. Pero la posibilidad de estar allí conociendo de primera mano, aunque ya he estado por ahí varias veces, ¿no? Pero bueno, estando un tiempo y reflexionando con ellos y trabajando con ellos, bueno, pues eso me va a permitir, estoy seguro, abrir todavía mucho más las posibilidades que yo creo que tiene la educación infantil para el desarrollo de los niños y niñas. Vamos. Quiero profundizar un poquito más porque nos estás abriendo una perspectiva que en nuestra pedagogía en este país no se ha planteado en ningún momento, pienso yo. Puedo estar totalmente equivocado, pero yo tengo esta impresión. Siempre hemos hablado de la pedagogía que desarrollan los países nórdicos, Finlandia, Noruega, Suecia, yo con nuestro amigo José Luis, el decano de la Facultad de Educación de la UNED,
que sabes que compartimos muchas ilusiones pedagógicas y compartimos muchos viajes buscando esas nuevas inquietudes. Visitamos escuelas por allá buscando un poco estas inquietudes que te planteo. Y en todo momento hay una cuestión en aquellos países nórdicos que me ha llamado la atención, y es que la escolarización reglada en educación primaria es tardía. En torno a los 7 años es cuando integran a los niños. Siempre se ha relacionado con el clima. Lo cual, en contraposición, no quiere decir que los andaluces empiecen la escolarización a los 4 años. Porque si fuera por el clima, a razón de 14, 7 la media, dicen en nuestra tierra. No es así, pero me parece que tú estás dándonos la clave del por qué esa escolarización llega en ese momento que tú has dicho que es cuando tiene que llegar, pero porque se ha trabajado previamente otra serie de elementos, que es el desarrollo del sujeto. El principio... Es decir, está claramente esto ya investigado y tal, que buena parte los estudiosos y los físicos y los biólogos, etcétera, dicen que cerca del 80% de las conexiones neuronales se producen antes de los 6 años. Sí, yo te lo confirmo, sabes que me dedico al tema de la lectura. Efectivamente, el lenguaje está desarrollado en esa edad. Claro, y esas conexiones neuronales dependen en gran medida de las experiencias que tengan los niños y niñas en esas tempranas edades. Decimos nosotros, vamos a ver, si logramos que esas experiencias sean ricas, sean potentes, sean desde el punto de vista didáctico y pedagógico, sean efectivas, y bueno, el crecimiento y el desarrollo del niño tenemos una buena base. Por eso digo, vamos a ver, aprender a leer y a escribir, por poner el ejemplo que además sé que a ti te gusta, no es un acto mecánico, es un acto mecánico, porque yo que les digo a mis alumnos, digo, bueno, para aprender, para enseñar a leer y a escribir, digo, la mejor es la abuela. Digo, porque es la que es capaz de estar horas y horas juntando palabras hasta que somos capaces de dominar el asunto, ¿no? Sin embargo, en la escuela infantil hacemos otra cosa. Nosotros utilizamos el lenguaje y la lectura y escritura para comunicar, para pensar en otros mundos que son ficticios, que no les tenemos presentes, ¿no? Y entonces yo digo, bueno, pues una escuela infantil que desarrolle experiencias ricas, una escuela infantil que tiene ganado buena parte del proceso educativo de los niños. Porque hay una cosa, y que me perdonen los psicólogos, pero la educación ha estado y está demasiado psicologizada y demasiado pendiente de las etapas evolutivas. Dicen, bueno, el niño no se relaciona de una manera hasta los 3 años. ¿Cómo qué? Yo tengo experiencias, vídeos, documentaciones, etcétera, que los bebés se relacionan. Lo que decía antes, ¿qué significa que cuando tú te acercas a un bebé y llora? Tiene significado, y tiene un significado comunicativo. No utiliza la palabra, lógicamente. ¿Qué significa que te dé un objeto? ¿Qué significa que se ría? Todo eso tiene significado, lo tenemos que descubrir. Por lo tanto, yo hablo de una escuela infantil... Confirmo realmente lo que nos dice claro. José Manuel. A mí me llama mucho la atención, me gusta, soy observador, sí. Me gusta ir en el autobús. Y cuando hay algún niño en el autobús, ves perfectamente cómo comunica con algunas personas. Y se comunican entre sí, ¿eh? La señora que está al fondo del autobús, el niño que está en la sillita al principio, se están pasando una interacción entre ellos, pero se lo están pasando pipa en el autobús. Y no se conocen, pero hay interacción. Confirmo realmente que eso es así. Yo creo que la escuela infantil entonces tiene que potenciar ese tipo de cuestiones, ¿no? Dejar un poquito la parte más escolar. Pensar que no hay límites, como dice una autora, no recuerdo, dice, no sabemos la cantidad de cosas que somos capaces de hacer. Y no hacemos. Ni las imaginamos, ni cuando somos niños ni cuando somos adultos. Bueno, vamos a poner, es decir, los niños no escriben, no juntan palabras y letras. ¿Significa que no les debemos poner en una situación en que hagan garabatos? No, los niños no hablan, los bebés. ¿Significa que no les hablemos? No, hay que hablarles, y hay que hablarles con un lenguaje enriquecido, con un lenguaje potente. Por eso creo tanto en esta historia. En Reggio Emilia lo están haciendo. Es una escuela de posibilidades, ¿no? Entonces, esas experiencias que también vienen de su casa también tiene muchas experiencias. Pero hay veces que las experiencias de la casa, de la familia y las experiencias de la escuela son distintas. Sí. Entonces, son elementos complementarios y eso es lo que hace un poco interesante y lo que nos obliga a trabajar con las familias también, claro. Efectivamente. Es el otro elemento de la educación infantil.
importante y muy interesante, trabajo con las familias. ¿Qué podemos hacer con la familia en la educación infantil? Atraerles, no echarles. Yo me pongo muy, te voy a decir, enfermo, no me gusta, ¿no? Cuando veo centros de educación infantil que las familias no entran de la valla para adentro, sueltan a los niños en el mejor sentido, lo sueltan en la valla y ya los niños van solitos a la escuela, ¿no? Nosotros tenemos como principio que la primera parte de la mañana, digo nosotros en la escuela, ¿no? La primera parte de la mañana es una parte compartida. Si nosotros salimos a las 8, pues hasta las 9, 9 y cuarto, familias, niños y educadores están allí. Me estás trayendo la memoria. Recientemente visitábamos, José Luis y yo visitábamos una escuela de Montessori en Río y nos llamó la atención que los padres podían visitar a sus hijos en cualquier momento, ¿no? La actividad didáctica que estaban haciendo, y tenían un cristal con espejo para poder observarles desde fuera. Y yo me preguntaba, ¿y para qué el cristal cuando podemos entrar en el aula? ¿Por qué tienen que estorbar? Y no pueden integrarse dentro del proceso formativo. ¿Me confirmas mi apreciación en aquel momento? Nosotros lo tenemos muy claro. Tenemos que atraer a la familia, porque la familia juega parte de este juego. Entonces yo te digo, los tiempos que dedicamos a la familia, que es al principio de la mañana o cuando vienen... Mira, nosotros tenemos una historia que documentamos constantemente lo que se hace en la escuela, ¿no? Y todos los días, eso de la 1 del mediodía, claro, los horarios de los niños pequeñitos son a las 12 ya han comido y a la 1 ya han hecho la siesta, muchos. Claro. ¿No? Entonces, a la 1, cuando vienen a buscarles, nosotros ponemos en un panel de la escuela una cosa que llamamos el hoy, que es un A3 con fotos de lo que ha ocurrido, de algo que ha ocurrido durante la mañana, porque siempre ocurre algo. ¿Y en foto? En foto y un relato. Un relato que hace una educadora, un relato muy cuidado desde el punto de vista narrativo, etcétera, etcétera. Y los padres, muchos padres, cuando vienen a coger a sus niños, van a verlo. Qué bonito. Y es curioso que hay veces que los padres con los niños van a verlo. Y el niño de 2 años le cuenta lo que está escrito. Lógicamente sin saber lo que pone leer, ni saber nada. Pero está leyendo la realidad, está leyendo una fotografía y tal. Desde mi punto de vista es un elemento fundamental. Primero, de hacer público lo que hacemos, y no detrás del cristal, sino delante. De hacer público lo que hacemos, ¿no? Y luego porque nos permite esa interacción con las familias, con no sé qué y tal. No creo en esta relación con las familias que simplemente de darles normas, de hacer la entrevista inicial, que es necesaria. Yo creo que la interacción va un poquito más allá. Estoy de acuerdo contigo, hay que implicarles. Nosotros, entre otras cosas, los materiales de la escuela, muchos de ellos no las hacen las familias. Les tenemos allí en un taller, cada 2 meses hay que hacer materiales. Y este año los materiales son vinculados con el agua. A ver cómo nos arreglamos. Tenemos botellas, tenemos no sé qué y tenemos tal, y hay que hacer materiales para toda la escuela. Y ahí tenemos a las familias, es decir, jugando, pasándolo bien, con un cafetito y no sé qué, hablando generalmente de lo que les está pasando a sus hijos, de si están contentos con la escuela, de si no. Eso es una escuela viva. Pues yo creo que sí, Claro, estoy de acuerdo. Hay que tener intención para ello también, ¿eh? Sí. Porque la familia a veces molesta, ¿eh? A veces y la familia molesta, es educable. Esto no todo eso. Pero yo creo que es más lo positivo que lo negativo. Estoy de acuerdo. Ya hemos desentrañado 2 de las miradas. Nos queda la tercera, la del corazón. Cuéntanos. Pues ya sabes lo que hay. Estás ilusionadísimo. Ya sabes lo que hay, que voy a ser abuelo en 4 meses. Bien, mi enhorabuena. Y ahora vamos con el plano pedagógico del abuelo. Pues ahí sí que tengo serias dudas yo de lo que voy a ser capaz de hacer. Porque ya sabes que se va a juntar, el abuelo es el principal distractor y elemento más terrible para la educación de los nietos, ¿no? El abuelo y la abuela. Bueno. Pero bueno, espero también que esto que he dicho antes, que la educación infantil es una etapa de oportunidades, ¿no? Y de experiencias, ahí sí que voy a jugar, yo creo. No voy a ser un abuelo didáctico, no, por supuesto. O sea, me interesa a disfrutar. Gozar y disfrutar del asunto. Pero sí, eso sí de permitirme ciertas cosas, de que este niña, sabemos que es una niña. ¿Tiene nombre ya?
Lo dejamos ahí. Están discutiendo, pero la madre tiene ya un nombre, Alba, y yo creo que va a ser ese. Muy bonito. Va a ser ese. ¿Cómo te gustaría que fuera educada Alba? Bueno, pues un poquito con esta idea que yo estoy planteando, ¿no? Que la posibiliten, que esto que decimos, la autonomía personal, de la que hablamos muchas cuestiones, por ejemplo en la escuela, yo eso me gustaría, que sea capaz de participar, que sea capaz de elegir qué es lo que hace, que sea capaz de decidir, ¿no? Y eso lo pueden hacer desde bien temprana edad. Eso es autonomía, ¿no? O sea, cuando a un niño le damos varias oportunidades de algo, bueno, pues que sea capaz de elegir una, por la que sea, ¿vale? Que sea capaz de participar. A mí me gustaría que la casa donde se va a criar mi nieta sea una casa de comunicación, una casa en la que haya múltiples canales comunicativos, ¿no? Que se utilice un lenguaje rico, que haya palabras, que se encuentren en un entorno alfabéticamente rico, aunque no lo entienda. Que la provoque. Que sea provocador de experiencias, evidentemente que sea afectivo, lógicamente que se cuide mucho este ámbito de las emociones y de la afectividad. No sé, yo creo que me gustaría que fuera así, y creo que va a ser así. Me encanta. Y espero colaborar en ello. Me encanta ver cómo nos lo estás expresando. Él es José Manuel Osoro Sierra, pedagogo, decano de la Facultad de Educación de Cantabria, buen amigo. José Manuel, terminamos aquí. Te agradecemos enormemente estas 3 miradas que nos has permitido, muy diferentes, muy complementarias y todas focalizadas en una misma dirección, que son estos pequeños que cada día llenan de ruido, de color y de miradas nuestra escuela. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros por permitirme hablar de algo en lo que creo, y que yo creo que la educación necesita también de esta etapa educativa que en los últimos años está un poquito enclaustrada. Gracias. Y sepan ustedes que se le enciende la mirada cuando lo dice. Y a todos, muchísimas gracias por estar ahí. Les emplazamos a una nueva emisión de nuestro podcast Educación al Día. Les habló José Quintanal Díaz, profesor de la Facultad de Educación de la UNED. Una producción del CEMAF de la UNED para la Facultad de Educación. uned.es/educación